Bueno, gracias a Dios una vez más pues podemos tener el privilegio, tener esa oportunidad de traer un mensaje de vida, un mensaje en el cual el Señor se glorifica a través de su palabra. Y ese mensaje pues es para usted que nos está viendo ahora, usted que se conecta en este medio y gracias a las redes sociales podemos llevar un mensaje a su vida. Y de la manera pues que la palabra de Dios entra tal vez a su casa, a su celular allí, y si está conectado pues quédese con nosotros y aprenda de la palabra de Dios, aprenda a escuchar la voz de Dios. Es lo importante porque hoy en día gracias a todas estas oportunidades que tenemos a través de los medios, podemos llevar un mensaje de esperanza para cada vida. Y usted que está allí atento a esta palabra, pues quiero darle el mensaje de esta palabra que es decadencia moral. Pues bueno, todos sabemos que la decadencia moral, desde el momento en que peca Adán y Eva, pues empieza el hombre a decaer. Es más, allí hay un título en Génesis, allí cuando vemos que el hombre peca, en Génesis 3, dice decadencia o prácticamente caída del hombre. Y pues de prácticamente va a ser el mensaje, pues la manera como vamos a exponer esta palabra, pues quédese con nosotros, vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este mensaje, que sea usted colocando parte de su vida, de su corazón, de su entendimiento, para que tenga ese discernimiento de Dios y pueda ver y edificar su vida con esta palabra. Entonces dígale así al Señor: amado Dios, yo te doy gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad nuevamente que nos das, Señor, de estar allí delante de ti y poder pedir, Padre amado, para que esta palabra sea edificación a cada hombre, a cada mujer, a cada joven o niño que escucha este mensaje, Señor. Padre, llena ese corazón de tu palabra, de tu amor y de tu gracia. Demuéstrales y muéstranos cuánto nos amas, Señor, cuánto hiciste en la cruz del Calvario por nuestras vidas, Señor. Y ahora que tenemos la oportunidad de predicar, de enseñar este mensaje, Señor, Padre, que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, como dice ella misma, que haga lo que tú quieres y sea prosperada en aquella por la cual tú la enviaste, Señor. Dice que es una semilla que cae en cada corazón, Señor, y depende de la tierra, depende del fruto, Señor, que dé. Padre, así mismo tú podrás obrar en cada persona, Señor. Yo te pido que llenes a esta vida, a este hombre, a esta mujer, que escucha, Señor, esta palabra de tu amor y de tu gracia. Enséñales a vivir para ti y ayúdame hoy a dar esta palabra, este mensaje, de acuerdo a lo que está escrito en ello, y que pueda, Señor, asimismo ser instrumento útil en tus manos. Te doy a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como decía el título, decadencia moral. Y pues vemos que la moral del hombre pues ha sido cada día echado hacia atrás, o ha ido en reversa. Ha sido esa moral del hombre después de que cae en pecado, después de que desobedece a Dios. Allí en el huerto del Edén pues viene un sinnúmero de pecados y de situaciones que se presentan en nosotros los hombres, y pues nos alejamos cada vez más de Dios. De hecho, cuando el hombre peca y el Señor lo viste con piel de animales para justificar ese pecado, al mismo tiempo también los expulsa allí del Edén, porque se da cuenta que un hombre pecador no puede estar conviviendo, o no puede estar en comunión con Dios. Entonces ahí es donde expulsa a Adán y Eva del Edén, y prácticamente empezamos a vivir separados de Dios. Y al vivir separados de Dios, pues ya hay una decadencia en nosotros, ya caímos de una gracia en la cual nos encontrábamos, o se encontraba Adán y Eva en ese momento, que era la comunión o la relación íntima con Dios. Pero en ese momento en que cae, pues de ahí entran todos los pecados, las enfermedades y todo lo que vemos hoy en día en el mundo. Y esa fue la decadencia que empezó, espiritual y moral, del hombre. Entonces, gracias a la palabra, pues el Señor nos puede mostrar, nos puede explicar, nos puede hacer entender, nos puede dar ese discernimiento para que entendamos realmente lo que está sucediendo en este mundo y por qué suceden las cosas. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios, o de diferentes situaciones que se presentan en nuestras vidas, señalamos a Dios y decimos que Dios tiene la culpa, porque se supone, ¿no?, que Él es Dios y que tiene el control de todas las cosas. Pero también dentro de todo eso, Dios tiene límites, y uno de esos límites es nuestro libre albedrío.
Él le dio un libre albedrío a un ángel y prácticamente este ángel se fue contra él. Le dio un libre albedrío a un hombre y también el hombre le falló. Entonces, esta es una característica de nosotros los hombres, porque simplemente el Señor no quiere tenernos ahí como robots o sometidos a lo que Él diga. Él quiere es que tomemos esta decisión por sí mismos, que verdaderamente pensemos qué es lo que quiere para nosotros y la vida que Él quiere para nosotros. Nos la explica en su palabra y a través de su palabra pues podemos entender muchas cosas. Entonces voy a ir a la palabra allí en Números, versículo 31, capítulo 31 y versículo 15. Voy a leerlo desde el 14 para leer el contexto, donde dice acá: y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de militares de decenas, de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de los hijos de Israel, que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Bueno, acá le estaba haciendo un reclamo al pueblo de Israel Moisés, y estaba enojado porque ellos habían permitido que los pueblos paganos se hubieran mezclado, o las mujeres de pueblos paganos se hubieran mezclado con el pueblo de Israel. Pues acordémonos de que eso estaba prohibido y ya Moisés prácticamente les había mostrado a los hijos de Israel que ellos tenían que apartarse de las demás naciones, que santificarse a Jehová. Pero resulta de que si nosotros miramos más atrás la historia, vemos a un profeta que se llamaba Balaam, contratado por Balac. Este rey quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel, y se subieron a un monte muy alto donde se veía todo el pueblo allí formadito, o en la manera como el pueblo se reunía cuando paraba Moisés, o cuando paraban de acuerdo a los designios de Dios, porque el pueblo cuando caminaba y marchaba hacia adelante es porque Dios le decía a Moisés que tenía que el pueblo marchar, pero cuando se detenían en algún momento era porque también Dios le decía que se tenían que detener. Y la gloria de Jehová siempre iba con el pueblo de Israel, porque en el día los cubría con una nube para que el sol no los quemase ni los fatigase, y de noche les daba una columna, o los guiaba por una columna de fuego, los calentaba para que no sufrieran los rigores de la noche. Pues simplemente pues cuando se hallaba Israel allí posando o pastando, o estaban allí congregados, este profeta Balaam pues quiso lanzar unas maldiciones contratado por Balac hacia Israel, pero cada vez que este Balaam profetizaba palabras en contra de Israel, pues lo único que salía era bendición al pueblo de Israel, y nunca pudo maldecir a Israel, pero siempre salían era palabras de bendición, pues simplemente era porque la gloria de Dios estaba con Israel. Y este Balaam pues le dijo simplemente al rey Balac que la única manera de que este pueblo se maldijese a sí mismo era que se mezclara con otros pueblos, y eso fue lo que realmente empezaron a hacer, a dejar o a prácticamente inmiscuirse en esos planes malévolos, macabros, de que los hijos de Israel se mezclaran con las mujeres de los paganos. Y allí es donde comienza toda la maldición sobre Israel, y por eso era que Moisés estaba enojado y les decía que cuando reunía a todos esos jefes de capitanes y el ejército y millares de centenas que volvían de la guerra, entonces les digo: porque habéis dejado, ¿cierto?, con vida a todas las mujeres, y aquí por consejo Balaam de ellas fueron a causa de los hijos de Israel. O sea, por consejo de Balaam fue que empezaron a mezclarse en estas mujeres, y en la guerra Dios había dicho que tenían que matar a estas mujeres y no lo hicieron. Entonces dejaron las mujeres para que se juntasen, o para que prácticamente se mezclasen con el pueblo, y allí fue donde empezó, digamos así, la decadencia moral de Israel. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasaba con el sacerdote? ¿Qué pasaba con todos estos ministros que prácticamente tenía el pueblo de Israel, y que nunca vieron, nunca percibieron, nunca tuvieron ese discernimiento para ver lo que este profeta
quería hacer en el pueblo de Israel y de la manera que quería confundirlos y al mismo tiempo pues hacer que se mezclasen unos con otros. Entonces vemos que allí Israel comienza su decadencia moral y debido a que el Señor les había dado unas leyes para que ellos las obedeciesen, para que ellos se dieran cuenta de que necesitaban estar continuamente en relación con Dios, que tenían que estar haciendo sacrificios, que tenían que estar haciendo todas estas series de ritos ceremoniales que hacía Israel para acercarse a Dios, para purificarse en ellos mismos, pues simplemente ellos se volvieron religiosos y ellos empezaron a hacer esas cosas simplemente por cumplimiento y no porque verdaderamente querían agradar a un Dios vivo, a un Dios que les había dado ciertas leyes, les había dado cierta manera de vivir, pero aún así ellos no habían obedecido, ellos habían perdido ese discernimiento espiritual y vino esa decadencia espiritual, esa decadencia moral en el pueblo de Israel. Pues uno dice, bueno, todos estos libros y todo este Antiguo Testamento que nos habla de Israel, pues nos deja ver esa decadencia moral que hubo en Israel. Pero ¿qué pasa con nosotros, los que tal vez en algún momento nunca conocíamos al Señor y que estábamos sumidos en el medio del pecado? Pues ¿qué pasó con nosotros? Porque nosotros también conocimos un día al Dios vivo, al Dios verdadero, y nosotros ahora nos llamamos no pueblo de Israel, sino iglesia de Dios. Ya somos la iglesia, esa iglesia por la cual el Señor Jesucristo dio su vida, puso todo lo que tenía, desde allí, desde los cielos, vino como hijo, se convirtió, tomó un cuerpo pecador y al mismo tiempo vino a ser como uno de nosotros, vino a identificarse con nosotros los seres humanos que somos hombres pecadores. ¿Y qué pasó después de haber conocido al Señor? ¿Qué pasó con la iglesia después de que realmente fue bautizada por el Espíritu Santo, pero aún viviendo, digamos, en relación con Dios por medio del Espíritu Santo? Aún así todavía seguimos pecando, todavía seguimos fallando y al mismo tiempo pues hacemos cosas que el mundo mismo hace y el mismo mundo nos lleva a que caigamos, a que nos dejemos influenciar de este mundo. Entonces en la iglesia también ha empezado a vivir, o se ha empezado a vivir la decadencia moral. Ha venido la apostasía y han venido muchas cosas a la iglesia que la iglesia ha permitido y hemos dejado prácticamente meter el mundo dentro de la iglesia. Entonces ha habido una decadencia moral aún así en la iglesia. Va a ir allí a Romanos, es donde nos habla prácticamente este libro de Romanos, Pablo, un libro muy doctrinal y muy sabio, que nos habla acerca de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y como iglesia, porque aquí le está hablando a la iglesia. Entonces aquí vemos en Romanos 3, en el versículo 13, miren lo que dice Pablo, dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Fíjese que así como un médico, cuando uno va al médico, el médico tiene en su escritorio unos palillitos de paleta y siempre que él va a examinarnos o siempre que va a mirar realmente cómo estamos, él nos examina nuestros ojos y nos hace que saquemos nuestra lengua y con ese palito de paleta nos mira ya las amígdalas, nos mira la lengua, qué color la tenemos y prácticamente ese examen nos lo hace por la boca. Fíjese que aquí lo que está diciendo Pablo es un examen precisamente de la boca. Dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Entonces aquí es donde empezamos a ver que a través de nuestra lengua, el mismo Señor Jesucristo también lo dijo alguna vez, que la manera como para reconocer cómo teníamos esa comunión, esa relación con Dios, o cómo estábamos realmente con Dios, era conocernos por medio de la boca. E igual que un examen lo hace un médico, así también lo hace Pablo en esta palabra. Y como decía el Señor Jesucristo, lo digo, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces el Señor hace un examen realmente de lo que sale de nuestra boca.
Dice que no hace daño lo que entra en la boca ni prácticamente lo que comemos. No hace daño porque es botado en la letrina y sacamos, nuestro cuerpo saca los beneficios de lo que comemos y el resto lo expulsa. Pero aquí está diciendo que lo que sale de nuestra boca sale de nuestro corazón, sale de nuestros malos pensamientos. Dice que con nuestra lengua engañamos y que el veneno de áspides hay debajo de nuestros labios, Y acordémonos de que las serpientes, si alguno de ustedes ha examinado alguna vez o ha visto algún programa sobre serpientes, ellas precisamente debajo de la lengua es que traen su veneno, traen allí el veneno. Entonces dice veneno de áspides debajo de sus labios. Y aquí hay un examen que hace al hombre de la manera como hay maldición, hay amargura y que todo lo que hacemos siempre es obedeciendo hacia el pecado, obedeciendo prácticamente los malos pensamientos, las malas ideas y queriendo hacer pecado. Y allí es donde Dios nos examina y nos hace ver que realmente nosotros somos hombres pecadores y que estamos en decadencia moral, que tenemos muchas cosas que cambiar y muchas cosas que entregar al Señor, a muchas cosas que morir. Entonces el Señor nos examina y nos dice que estamos perdidos, que somos culpables y que es necesario que haya, digamos, un lavamiento o una regeneración en nuestras vidas para que podamos iniciar nuevamente con Dios. Entonces, así como cuando Adán fue expulsado, hablaba al principio, y Eva, el Señor antes de expulsarlo, los viste y les da un vestido nuevo, que es la vestidura de unos animales. Entonces tuvo que haber un sacrificio. Estos animales tuvieron que morir por este hombre, o Adán y Eva, tuvieron que morir por ellos para que fuesen justificados a través de la sangre. Dice que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión o perdón de pecados. Entonces, vemos la decadencia moral. Si nos ponemos a fijarnos en el mundo como anda, y que cada vez vemos más pecado, vemos más guerras, más hambres, y el mundo está pasando por situaciones difíciles, pero no es debido a que no cuidamos el agua, que no cuidamos, que tenemos contaminado este mundo. Pues realmente lo contaminamos con nuestro pecado, y es por eso que ha venido en decadencia no solamente espiritual, sino una decadencia física, moral, una decadencia en todas las áreas de la vida nuestra y esta misma tierra que está contaminada. Dice que la tierra gime aún con dolores de parto, porque la tierra ya no aguanta tampoco de tanto pecado del hombre, de tanto que se explota, digamos, los recursos minerales de la tierra, y aún así nosotros parece que convirtiéramos basura o hiciéramos basura, y estamos convirtiendo este mundo en un muladar. Y cómo queremos de que la tierra se mantenga sana, con un aire sano, que se mantenga, digamos, con todas las posibilidades o las facilidades que debía tener la tierra para nosotros, para que nos alimentásemos de ella, para que todo lo que hiciéramos, la tierra fuera nuestra ayuda, ¿cierto? Nuestro beneficio, pero aún así la tenemos contaminada y se ha ido en contra de nosotros, todas estas cosas. Entonces, vemos aquí que la decadencia moral hoy en día, y nosotros veíamos que anteriormente, pues, el pecado que cometían los hombres, o antes de que se creara toda esta tecnología y todo lo que tenemos, todos los recursos que tenemos hoy, tenemos facilidad de pronto de viajar más fácil que antes, o tenemos también los recursos de pronto comunicarnos más fácil. Si tenemos un familiar en otro lado, pues el mundo está muy comunicado y tenemos muchas facilidades hoy en día a través de esta tecnología que, gracias a Dios y gracias al hombre, pues se ha desarrollado y ha alcanzado grandes adelantos científicos y tecnológicos. Entonces, ¿qué ha hecho esto? ¿Será que hemos avanzado o será que hemos retrocedido? Tal vez hemos avanzado en la facilidad de tener las cosas, la facilidad de vivir, la comodidad que tenemos hoy en día, pero en cuanto a la decadencia o en cuanto a la moral, hemos descendido, hemos hecho menos nuestra vida. Ahora parece que los animales tuvieran más importancia que los mismos seres humanos. Entonces aquí es donde estamos viendo que esa línea que separaba de pronto
el reino vegetal, el reino animal y el reino humano o el humano prácticamente ya se ha borrado, ya se le da más importancia a otras cosas, menos al ser humano, menos a la vida, a lo que realmente es. ¿Y por qué? Porque hemos decaído y las comunicaciones o esta tecnología ha hecho que caigamos en pecados que tal vez antes no eran tan revelados como ahora, no se revelaban, no se mostraban como ahora, pero ahora Satanás se ha descarado. Ahora Satanás habla de frente, habla a los niños de frente, y antes que lo que se hacía a escondidas, ahora se hace a la luz del día y a plena luz del día, y sin esconderse y sin tapujos se hacen las cosas porque ha habido decadencia moral exactamente. Entonces podemos ver que la pornografía es uno de los, digamos, pecados más grandes y más graves. Por eso fue que Balaam, cuando pues, profetizó, le dijo a Balac de que la única manera es de que las mujeres se revolvieran o se mezclaran con los hijos de Israel, porque sabían que esta era una de las tentaciones que más causa, digamos, debilidad al hombre, o más somos débiles los hombres, es en nuestra parte sexual, y de esta manera Satanás lo sabe. Por eso es que a través de la televisión, videos, revistas, películas, muchas cosas que han venido, que han promovido, digamos, grandes empresas como Hollywood, o que promueven los medios de comunicación masiva, pues hacen que los hombres caigan en todas estas clases de desviaciones sexuales, y ha hecho que el mundo a través de esto caiga en debilidad o decadencia moral. Entonces quiero ir allí a Mateo 5, que está allí en Mateo, lo que nos dice en la palabra 5:27, y nos dice el Señor así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Fíjese cómo lo comparaba el Señor y de qué manera lo estaba ilustrando o lo estaba mostrando a aquellos que lo escuchaban, a aquellos que le oían sobre esto de las bienaventuranzas. Y cuando les habla allí en el Sermón del Monte, les habla de todas las cosas, les habla de todas las debilidades que tenemos nosotros como hombres, y les habla sobre la ira, les habla sobre la lengua, les habla sobre hablar del hermano, ¿cierto? Les habla sobre acusar al hermano, y en esta ocasión les habla sobre el adulterio. Les está diciendo que si mira tan solo a una mujer, que antes se había dicho, ¿cierto?, que no cometerás adulterio, pero que ahora les dice, o sea, ese nivel espiritual o ese prácticamente rango lo aumenta, lo pone más alto. Dice: ahora les digo que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces empezó a poner estándares más altos para que nos diéramos cuenta cómo está nuestro corazón, ¿cierto? Entonces les dice que si tu ojo derecho les es ocasión de caer, pues sáquelo. Entonces, que es mejor perder alguno de nuestros miembros y que entrar, ¿cierto?, cojo, sin ojos o manco, pero que lo importante era que entraran al reino de los cielos y no que fueran echados al infierno. Allí es donde el Señor empieza a nombrar el infierno, y para de pronto aquellas personas que dicen: no, el infierno no existe, fíjese que el mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. O sea que el Señor Jesucristo no está mintiendo. Él conoce todo y Él mismo es Dios. Él mismo sabe de dónde venía, de la gloria del Padre, y Él mismo sabe porque experimentó la muerte, y asimismo nos mostró realmente cómo está nuestro corazón, nos mostró el estado espiritual en que estamos, el estado moral en que estamos todos nosotros como seres humanos. Allí en el 6:22, más adelantico, Mateo 6:22, les dice: lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que
que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, ahí le estaba mostrando al hombre o a nosotros hombres, a través de esta palabra y en especial a estos discípulos que les estaba hablando, les estaba diciendo que la única manera de saber, de conocer cómo está nuestro interior, es el ojo. Por eso era que yo nombraba, o decía ahora que di esa ilustración del médico, el médico lo primero que le mira a uno son los ojos y después le mira la lengua. Entonces, de esta manera era que si un médico lo hace el examen, imagínese el médico de médicos que nos está diciendo que si su ojo es maligno, entonces ¿cuánto será? ¿Cuánto serán las mismas tinieblas en nosotros, cierto? Entonces, aquí podemos ver que si una persona que no conoce al Señor, que está viviendo bajo su pecado, que está ahí revolviéndose en su pecado y nunca ha reconocido al Señor, que vino a morir por nuestro pecado, que vino a santificarnos, vino a redimirnos del pecado, si no reconocemos esas cosas, pues simplemente estamos en tinieblas. Y si nuestro ojo está en tinieblas, si no hay luz, si no vemos la luz que es Cristo, pues no vamos a entender nada ni podemos tampoco experimentar el cielo o la luz de Dios, ¿cierto? Entonces dice que si nuestro ojo es malo, que si somos malos, que estamos en tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces allí es donde estaremos o estarán aquellas personas que tal vez nunca quisieron recibir esa luz, nunca quisieron recibir el mensaje de salvación. Entonces dice que la clase de pensamientos que hay en nuestra mente, ¿cierto?, determinan las acciones que hagamos. Entonces, de acuerdo a lo que pensemos, si nuestra vida está balanceada, o sea, guiada, digamos, hacia lo carnal, hacia hacer las cosas de nuestra vida diaria, hacia hacer cosas que realmente vienen a llevarnos al pecado, pues imagínense cómo vamos a llegar a conocer al Señor si no reconocemos nuestro pecado. Vamos a vivir en esa oscuridad, en esa luz, ¿cierto? Entonces, en esas tinieblas. Entonces, prácticamente, ¿cómo es que debemos nosotros empezar a corregir todas estas cosas? Pues empezar primeramente a reconocer que somos pecadores, que tal vez nunca nos habíamos acercado al Señor y que en determinado momento el Señor vino un día a hablarnos, a traer a alguien que nos hablara de Él, pero no quisimos recibirlo. Rechazamos la luz y estamos por eso ahora en tinieblas. Allí en Juan 3, quiero ver allí Juan 3, casi siempre conocemos Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero miren lo que dice el 17 y el 18, que casi nunca lo leemos. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque simplemente va a seguir en esas tinieblas. Ya están condenados todos aquellos que tal vez nunca quieren reconocer o les ha llegado el mensaje de salvación y nunca quieren reconocer que es un pecador. Una persona, para que deje de ser drogadicta, tiene que reconocer que tiene, digamos, una enfermedad, tiene algo malo en su cuerpo y que tiene que reconocer que está mal realmente y que necesita salir de esta drogadicción, pero tiene que reconocer que es un drogadicto. El alcohólico tiene que reconocer que es alcohólico, si no, no puede salir de esta situación, porque siempre se va a sentir que está bien, que no necesita de ningún tratamiento, que no necesita de nada, sino que él puede controlar todas estas cosas. Entonces, así mismo tenemos que empezar a ver cómo el Señor nos muestra su amor y su gracia, que dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En 2 de Timoteo 2:22, vemos que toda esta palabra es de Pablo, Juan, Mateo, que nos habla a nuestra vida y a lo que tenemos que hacer. Dice acá, en el 21 va a leer el contexto, dice acá:
2 Timoteo 2:21 dice acá, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio, invocan al Señor. Entonces, Pablo nos estaba acá recordando de cómo podemos ser un siervo probado, cómo podemos ser siervos que realmente vayan a orar al Señor, que lo glorifiquen y lo exalten con sus propias vidas, presentando nuestros cuerpos, como dice allí en Romanos 12, como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Entonces dice acá que si alguno se limpia de estas cosas, limpiarnos de estas cosas quiere decir apartarnos de todas estas cosas, apartarnos de todo este pecado y empezar a vivir para el Señor. Entonces dice que todos estos malos pensamientos, estas ideas que vienen a nuestras vidas es debido al pecado, debido a que tenemos tal vez una mente desocupada, que no estamos haciendo las cosas para agradar a Dios, sino para nuestro propio beneficio, para hacer nuestro propio pecado, concupiscencia o nuestro propio agrado, y no lo estamos haciendo para el Señor. Dice acá, el adulterio es algo que también el hombre ha desarrollado, ha caído en muchos problemas y situaciones, porque ya empieza a mirar a la mujer del prójimo, ya empieza a inclinar su vida hacia otras mujeres y empieza a adulterar. Y acordémonos de que el enemigo siempre ha querido destruir la familia, el hogar, y hace que se divida una familia, o el esposo o la esposa se dividan. ¿Para qué? Para que pueda tener el control de sus hijos, porque si sus padres no están de acuerdo en muchas cosas, pues tampoco lo van a estar sus hijos, y tampoco lo van a estar con sus hijos entre sus padres, y esta familia simplemente se va a dividir, y eso es lo que el Satanás vino a hacer, a dividir, a hurtar, a matar, a destruir, y esto es lo que quiere, y prácticamente lo ha logrado, porque si vemos hoy en día nuestra generación, la decadencia moral que vive, y en las drogas, en el alcohol, y en todas estas cosas que el mundo ofrece y el mundo da cada día, pues nuestros jóvenes, nuestro futuro, prácticamente los hijos del futuro están cayendo en todas estas cosas. Entonces, ¿qué futuro nos espera como humanidad? ¿Qué futuro nos espera como sociedad? ¿Qué futuro nos espera como nación? ¿Y qué futuro nos espera como mundo? Un mundo que verdaderamente ha caído en la inmoralidad, y realmente todo lo vemos a través de filosofías y pensamientos, lo vemos a través de religiones que nunca nos llevan a nada, y lo único que han hecho es prácticamente subyugarnos y llevarnos cada día en decadencia moral, y permitir que nosotros vivamos en tinieblas y no en la luz. Entonces, todas estas cosas ha traído conceptos y pensamientos de hombres que prácticamente han hecho que caigamos en esa decadencia espiritual. Entonces, usted lo puede ver, la drogadicción y todas esas cosas que prácticamente los vicios han caído en los jóvenes, y la perversión han venido, las guerras, prácticamente todas las cosas que nosotros no hemos desarrollado, no hemos dejado que Dios obre, pues simplemente pues vamos a seguir en decadencia moral. Pues ya viendo entonces todas estas cosas en las cuales ha caído el mundo, y que el mismo pecado ha hecho de que muchos hombres estén hoy en día en cárceles, en hospitales, estén viviendo tal vez en la calle y apartados de Dios, y que no haya ayuda en ellos, que no haya ni siquiera ayuda del mismo Dios, porque ellos se han apartado de Dios, no han querido recibir nada de Dios, pues simplemente es porque el mundo cada día está más perdido y necesita de esa luz que es Cristo. Entonces yo le invito a usted que está viendo este video, que está prácticamente cada semana nos ve, pues yo le invito a usted que haga una reflexión allí en su corazón, y que realmente, así como Pablo nos mostraba, de que Dios nos examine al ojo como el médico, y que nos examine nuestra boca, nuestra lengua, pues así mismo usted también se haga un autoexamen. Dice
allí en la palabra de Dios, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces, examínese usted mismo cómo está ante Dios, examinémonos y así podemos darle la oportunidad a Dios. Y así como hablaba de aquellos drogadictos o aquellos alcohólicos, tienen que reconocer que han fallado y que necesitan para cambiar, reconocer que están mal, así usted también tiene que reconocer que está mal ante Dios y tiene que venir a Él. Y simplemente pues es haciéndolo con unas palabras, orándole a Él. Y yo voy a decir la oración o la voy a mencionar, y usted simplemente allí en su corazón, con sus propias palabras, lo que quiera decirle a Dios, pero arrepintiéndose de su pecado, lo puede hacer. Entonces dígale así, de esta manera: amado Señor, yo te doy gracias por este mensaje, por esta manera que me muestra, Señor, que yo estoy mal ante ti, Señor. Sé que soy pecador, sé que he hecho lo malo delante de ti, sé que no he hecho las cosas conforme a tu voluntad. Tal vez me han venido a traer el mensaje de salvación, tal vez me han venido alguna persona a guiarme, a guiarme hacia ti, y no lo he permitido, Señor. Pero hoy reconozco, Señor, que te he fallado, y reconozco que realmente no te he buscado y que esta palabra ha calado en mi corazón. Y así como ese examen del médico, tú examinas toda mi vida, mi corazón, y simplemente el parte médico es de que soy un pecador, de que soy mala persona y que no he hecho las cosas conforme a tu voluntad. Por eso es que me arrepiento, te pido perdón. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, si usted simplemente confesó su pecado, se arrepintió de la vida que hasta el día de hoy lleva, pues simplemente le digo que el Señor quiere que usted venga a Él y lo sella con su Santo Espíritu y empieza una vida nueva en usted, pero es a través del Espíritu Santo y a través de la fe que usted ha colocado en Él. Entonces voy a orar por aquellas personas que tal vez se encuentran en necesidad económica, espiritual, sentimental, física, para que el Señor tenga misericordia, para que el Señor obre a través de esta situación que usted está viviendo y que lo acerque más a Él. Entonces voy a orar y simplemente le digo: amado Dios, yo te doy gracias por ese momento, Señor, y esa oportunidad que me diste de traer este mensaje, Señor. Sé que hay muchos allí que están escuchando y que tal vez hoy reflexionan y dicen: realmente necesito de Dios, necesito de un Salvador, porque yo mismo por sí mismo no me puedo salvar. Hoy, Padre amado, te pido por aquellos que se encuentran en esa necesidad, Señor, espiritual, también por aquellos que necesitan una sanidad física, una sanidad espiritual, una sanidad en cada una de las áreas de su vida, Señor. Llénalos de tu presencia, Señor. Aquellos que se encuentran en cárceles, que se encuentran en hospitales, que se encuentran viviendo en la calle, Señor, o simplemente están atados por algún vicio, yo te pido por ellos, Señor, para que traigas libertad a sus vidas y para que esta situación nos ayude a conocer a ese Dios grande, maravilloso y poderoso que tenemos. A ti te doy la gloria en esta noche, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.